Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Analizamos los cuerpos que están en equilibrio. Situación significativa. La estática es una parte muy importante de la mecánica. Esta trata del equilibrio de los cuerpos, es decir, los que se encuentran en reposo o sin ningún movimiento. Uno de los principales objetivos de la estática es la obtención de esfuerzos cortantes, fuerza normal, de torsión y momento flector a lo largo de una pieza, que puede ser desde una viga de un puente o los pilares de un rascacielos. Su importancia reside en que una vez trazados los diagramas y obtenidas sus ecuaciones, se puede decidir el material con el que se construirá, las dimensiones que deberá tener, límites para un uso seguro, etc., mediante un análisis de materiales. Por tanto, resulta de aplicación en ingeniería estructural, ingeniería mecánica, construcción, siempre que se quiera construir una estructura física. Por lo tanto, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es la estática? ¿Qué aplicaciones tiene la estática? ¿Qué es la primera y segunda condición de equilibrio? Respondemos mentalmente estas preguntas. Logro de aprendizaje. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos, como la estática y las leyes de Newton explican el movimiento o reposo de los cuerpos y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Producto. Elabora un informe de indagación sobre un experimento del equilibrio estático de los cuerpos. Criterios de evaluación. Explica la primera y segunda condición de equilibrio. Plantea preguntas e hipótesis sobre las leyes de Newton y el equilibrio estático de los cuerpos y experimenta manipulando la variable independiente, registrando los resultados de la experiencia, considerando la variable independiente y variable dependiente, y analiza e interpreta los datos obtenidos validando tu hipótesis para establecer conclusiones. Estática. La estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. Equilibrio. Un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo, la esfera está en equilibrio. ¿Por qué? Porque carece de aceleración. No solamente porque no se está moviendo, sino porque carece de aceleración, a pesar de que hay tres fuerzas que están actuando sobre esa esfera. Fuerza. Es una magnitud que mide la interacción que existe entre dos o más cuerpos. Toda fuerza modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, además de generar deformaciones, por mínima que sea, en dicho cuerpo. Primera condición de equilibrio. Para comprender en qué consiste la primera condición de equilibrio, analicemos la siguiente situación. Un joven parado junto a un kiosco de periódicos observa que un automóvil pasa delante de este con una velocidad constante y siguiendo una trayectoria recta. El automóvil realiza un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto su aceleración es cero. El joven que está en el kiosco está en reposo, es decir, su velocidad y aceleración son cero respectivamente. Se observa que el joven y el automóvil tienen una aceleración igual a cero, por lo que podemos decir que ambos objetos están en equilibrio de traslación. Entonces, esta primera condición de equilibrio o equilibrio de traslación nos dice lo siguiente: un cuerpo se encontrará en equilibrio cuando la fuerza resultante que actúa sobre él sea igual a cero. Para esto las fuerzas componentes deben ser necesariamente coplanares, estar en el mismo plano, y concurrentes, que significa unirse en un punto determinado. ¿Ya? Entonces debe cumplirse esta condición algebraica, ¿no? Que la fuerza resultante, producto de la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, debe ser igual a cero. Como están en el mismo plano, por ejemplo,
tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, deben de ser 0. Condición gráfica. Se sabe que si la resultante de un sistema de vectores es nula, el polígono que se forma será cerrado, ¿no? Entonces acá tenemos las fuerzas que están actuando, las fuerzas complanares y concurrentes, y sabemos que al final la fuerza resultante es 0, ¿no? Entonces esas fuerzas van a formar un polígono cerrado. Equilibrio de translación. Para que un cuerpo esté en equilibrio de translación, es necesario que el cuerpo esté en reposo, un equilibrio estático en otras palabras, o realice un movimiento rectilíneo uniforme, es un equilibrio cinético. En ambos casos la aceleración es nula, es decir, su aceleración es 0. En la imagen tenemos una lámpara que está en estado de reposo. Esta es la lamparita, ¿no? Está en estado de reposo, pues su velocidad y aceleración son nulas. Para comprobar esto, grafiquemos todas las fuerzas que actúen sobre la lámpara realizando un diagrama de cuerpo libre. Observa que la Tierra atrae a la lámpara. Esta es la lámpara y la Tierra la atrae, ¿no? La masa por la gravedad es el peso. Pero es sostenida por una cuerda. Acá tenemos una cuerda que lo sostiene a la lámpara. Entonces yo puedo decir que la tensión que está teniendo esta cuerda es igual al peso, ¿no?, de la lámpara. Si hallamos la fuerza resultante de ambos vectores, esta simplemente será nula, porque si las dos fuerzas son iguales, simplemente se están anulando porque están en sentidos contrarios, a pesar de que están en la misma dirección que es el eje vertical. Entonces concluimos que la aceleración de un objeto es nula cuando la fuerza resultante que actúa sobre él también es nula, o sea, 0. Para que un cuerpo se mantenga en equilibrio, se requiere que la resultante de fuerzas que actúa sobre él sea 0, lo que implica que la suma algebraica en cada eje de coordenadas de fuerzas, lógicamente, sea 0. ¿No? Acá tenemos fuerzas coplanaras y ¿no es cierto?, llegan a chocar en el mismo plano y estamos viendo que estas fuerzas se anulan entre sí, ¿no? La fuerza resultante o la sumatoria de fuerza resultante es igual a 0, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, recuerda eso, ¿no? Si unimos, por ejemplo, los vectores de estas fuerzas, simplemente nos va a dar un polígono cerrado, ¿no? Otra manera de demostrarlo no solamente con un polígono sería descomponiendo cada una de estas fuerzas en sus componentes en el eje X y en el eje Y. Y sumamos, ¿no es cierto?, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que tiene que dar 0, y en el eje de las Y también da 0. Entonces podemos decir que este cuerpo está en equilibrio de translación. La polea es una máquina que facilita una tarea. A veces permite cambiar la dirección de una fuerza. Veamos, tenemos acá un peso, ¿no?, y es una fuerza. Este peso está sujetado por una polea, ¿no? Y si vemos esta polea, ¿no?, donde viene una cuerda, prácticamente este peso se divide en dos fuerzas de tensión de la cuerda, ¿sí? En otras palabras, hay una tensión y acá hay otra tensión. Las dos tensiones son el peso, ¿ya?, porque están en direcciones contrarias. ¿Qué estoy viendo ahora con esta polea que está en la parte más superior? Sí, que prácticamente con esta fuerza que se le puede ejercer a la polea, por ejemplo, una persona, es la misma fuerza que esta tensión que se encuentra acá. Pero mira, la dirección ya cambió. Por eso es que las poleas pueden cambiar la dirección. Es una de las cosas que pueden permitir. Y gracias a un conjunto de poleas podemos reducir la fuerza que necesitamos para hacer que un peso vaya subiendo, por ejemplo. Y en este ejemplo vamos a ver, ¿no es cierto?, si esta es la tensión, la fuerza es igual a la tensión, y esta tensión es la mitad de este peso, entonces yo puedo decir que la fuerza es la mitad de este peso. Según el teorema de Lamy, si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas que son coplanares y concurrentes, como se observa acá, el valor de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se opone, ¿no? Entonces yo puedo decir que esta tensión 1 es proporcional al seno del ángulo alfa, la tensión 2 es proporcional al seno del ángulo beta, y el peso, que esta fuerza de acá, es proporcional al seno de gamma. Esto es el teorema de Lamy. Pero recuerda, solamente es para tres fuerzas que son coplanares y concurrentes. Para otros casos no se aplica. Ejemplo. Las esferas idénticas, como se observa en el dibujo,
pesan 40 newtons cada una. ¿Cuál es el valor de la fuerza F? Me piden calcular esta fuerza F para mantenerlas en equilibrio. Significa que todo el sistema está en equilibrio. No existe rozamiento y el ángulo que se observa acá, alfa, es igual a 53 grados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Un diagrama de cuerpo libre para cada una de las esferas, ¿no? En la esfera 1, por ejemplo, ¿qué puedo observar? La fuerza F. Puedo observar también una reacción normal. Fuerza normal 1, si quieren le llamamos acá, ¿no? El peso de la esfera que se va en sentido contrario. Y acá tenemos una reacción que está ejerciendo esta esfera B sobre la esfera A. ¿Por qué? Porque las dos están en contacto. Entonces le ponemos R. En el segundo cuerpo, la segunda esfera, ¿qué fuerzas podemos encontrar? ¿No? El peso de la esfera, acá está, ¿no? La reacción normal que ofrece la pared a esta segunda esfera, lo ponemos acá. Y la reacción que también ofrece esta esfera a la esfera B, la esfera A a la esfera B, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, comencemos con la parte B para poder obtener datos. Ya, entonces comenzamos a resolver por esta parte, ¿ya? La esfera B, llamémosle. Entonces, en la esfera B tenemos, ¿no es cierto?, una fuerza normal 2. ¿Sí? Tenemos el peso que es 40 newtons. Y tenemos, ¿no es cierto?, la reacción que está haciendo la esfera A sobre la B, que es esta de acá. Y acá tenemos un ángulo de 53 grados. ¿Ya? Ángulos opuestos, según la gráfica que está acá. Acá había un ángulo de 53, acá hay un ángulo opuesto, ¿no? 53. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer acá? Justamente obtener el valor de una de estas fuerzas. A ver, de una de las fuerzas que están acá, ¿no? A ver, si acá es 53 grados y este es 40, ¿sí? Significa que esto debe de valer R 50 newtons, ¿no? Y la fuerza normal 2 tiene que valer 30 newtons, porque estamos hablando acá de un triángulo de 53 grados, ¿no? De sus lados serían 3, 4 y la hipotenusa es 5. Entonces ya tenemos esos valores por el momento. En el caso de la esfera A, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Esta fuerza que está acá, que va hacia abajo, es la que está, ¿no es cierto?, ejerciendo la esfera B hacia A. O sea, la reacción de la esfera B hacia A. Ya que en este caso hemos dicho que R vale 50 newtons, lo hemos calculado de acá. Este es 50 newtons. ¿Ya? Este es el valor de la fuerza F, es lo que me piden calcular. Ya, recuerden que este ángulo es 53. Si este es 50 newtons, significa que acá donde está la diferencia entre la fuerza normal menos el peso, todo esto de acá va a valer 40 newtons. Por lo tanto, esta fuerza F tiene que valer 30 newtons. Y es justamente lo que me piden. Entonces, simplemente, utilizando triángulos, he obtenido el valor de esas fuerzas. La otra manera de obtenerlo podría ser descomponiendo las fuerzas, ¿no es cierto?, en el eje X y en el eje Y para la esfera 1 y para la esfera 2, y también puedo obtener los mismos resultados. Otro ejemplo, se coloca 3 kilogramos de caramelos y 2 kilogramos de juguete en una piñata de 1 kilogramo. ¿Con qué valor de fuerza una cuerda debe sostener la piñata para que no se caiga? Considera que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la masa total de la piñata con los dulces, con los juguetes, va a ser igual a 6 kilogramos. Hacemos un diagrama de cuerpo libre entonces, ¿no? Recuerda que toda piñata va a colgar desde el piso. Entonces, acá tenemos la piñata que es en total 6 kilogramos con todo lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, acá va a ejercer un peso, o sea, 6 kilogramos por 10, que es la gravedad, me da un valor de 60 newtons. Si esta piñata está en equilibrio, significa que la cuerda está soportando una tensión igual al peso, ¿no? Sería, ¿no es cierto?, también 60 newtons. Entonces, esa sería la respuesta. La tensión de la cuerda también es 60 newtons. Otro ejemplo. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Calcula la masa de los bloques B y C si la masa del bloque A es 30 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Nuevamente otro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y el centro, ¿no es cierto?, va a ser este nudo de las 3 cuerdas. Esto de acá es igual al valor del peso que sostiene, ¿no? Porque está prácticamente soportando a esas 3 cuerdas que están cada una ejerciendo una tensión.
Entonces, ¿cuál sería esa tensión, no? Para cada cuerda sería su masa por la gravedad. Entonces, por ejemplo, la tensión de la cuerda A, como vemos acá, sería su masa por la gravedad. La tensión de la cuerda B sería su masa también por la gravedad. Y la tensión de la cuerda C sería su masa por la gravedad. Para este problema podemos aplicar fácilmente el teorema de Lamy, ¿no? Entonces acá tenemos en el diagrama de cuerpo libre, hemos dicho las tres tensiones y los ángulos respectivos, ¿no es cierto?, entre cuerda y cuerda. Y simplemente aplicamos el teorema de Lamy y vamos a obtener las masas tanto del cuerpo B y del cuerpo C, haciendo una igualdad. Lógicamente, la tensión de A, que es la masa por la gravedad entre el seno de 135, lo igualo, ¿no es cierto?, a la tensión de B por el seno de 85, y de ahí saldría, ¿no es cierto?, la masa de B. Y esta misma fórmula lo igualo también a la tensión de C con el seno de 140 y me va a salir el valor de la masa de C. Bueno, ahí prácticamente ya está resuelto. Segunda condición de equilibrio. Momento de una fuerza, lo que nosotros conocemos como torque. Es una magnitud vectorial cuyo valor mide el efecto de giro que se produce sobre un cuerpo alrededor de un punto o eje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una puerta que podemos abrir o cerrar, ¿no? Y el eje en esta puerta son las bisagras, ¿no? Y acá se está dando un torque, ¿no? Porque podemos hacer que comience a girar la puerta, ¿no es cierto?, alrededor justamente de esas bisagras. Cálculo del momento de una fuerza con respecto a un punto O. El momento de una fuerza con respecto a un punto O. El momento de una fuerza con respecto a un punto O se calcula multiplicando el valor de la fuerza, con la distancia perpendicular, tiene que ser una distancia perpendicular desde el punto O, ¿ya?, a la línea que contiene justamente dicha fuerza. Entonces, esta fuerza de manera perpendicular a ese punto O, vamos a obtener el momento de esa fuerza con relación al punto O simplemente el torque que le llamamos. ¿Ya? Entonces sería la fuerza por la distancia, pero tiene que ser perpendicular esa fuerza con esa distancia para aplicar esa fórmula. Representación gráfica del momento de una fuerza con respecto a un punto O. El momento de una fuerza con respecto a un punto O se representa mediante un vector perpendicular, ¿no? Este vector es perpendicular, mira, al plano de rotación y el sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces acá tenemos que esta fuerza está de manera perpendicular justamente hacia el punto O, ¿no? Y para ver justamente esa representación gráfica lo vamos a hacer con la regla de la mano derecha, ¿ya? Ahorita vamos a explicar en qué consiste la regla de la mano derecha. Recuerda que la unidad del momento de una fuerza en el sistema internacional es el newton por el metro. ¿Ya? En otras unidades de otros sistemas puede ser kilogramos por metro, gramo por metro, libra, kilogramos fuerza por metro, gramo fuerza por metro, libra fuerza por pie, ¿no? De eso depende, pero nosotros vamos a emplear el newton metro, ¿ya?, en el sistema internacional. Casos más comunes, a ver. Entonces, como ya estábamos comentando, ¿no es cierto?, esta fuerza con respecto a un eje, a un punto O, ¿no?, hay una distancia y son perpendiculares. Entonces el momento de fuerza con respecto al punto O sería la fuerza por la distancia. ¿Ya? ¿Qué pasaría si la distancia es en este caso 0? Porque la fuerza, ¿no?, haciendo su prolongación justamente pasa por el punto O y por lo tanto no va a haber distancia alguna. Simplemente el momento de esa fuerza en el punto O es 0. ¿Ya? Entonces acá nos dice, nota que si la línea recta que contiene la fuerza pasa por el punto de rotación, el momento de esa fuerza automáticamente es 0. ¿Qué pasaría si la fuerza no pasa de manera perpendicular justamente a ese punto O? Si no lo hace con determinado ángulo. Entonces empleamos la siguiente fórmula. El momento de una fuerza para el punto O sería la fuerza por la distancia, ¿no?, la distancia que está acá, por el seno de este ángulo. Y ahí podríamos calcular justamente el momento o torque de esa fuerza. Convención de signos. Asumiremos un signo para el torque, ¿ya?, el momento de una fuerza. Por ejemplo, si la fuerza gira, esta fuerza que vemos acá, por ejemplo, va a girar, ¿no es cierto?, a favor de las agujas de un reloj en sentido horario. Cuando gira en sentido horario, entonces el signo va a ser negativo del momento de esa fuerza. Y si gira en sentido contrario, por ejemplo, antihorario, lo vamos a poner ese signo como positivo el momento de esa fuerza. Aplicaciones.
Estos momentos de fuerza o torque tienen mucha aplicación en determinadas herramientas que utiliza el ser humano. Por ejemplo, el martillo es uno de ellos. Mira, ve. Al aplicar la fuerza al martillo, acá aplicamos la fuerza, ¿no es cierto?, en la base del martillo, ¿no? Y este de acá está apoyado, ¿no es cierto?, sobre un punto O. Por ejemplo, para sacar este clavo está apoyado en este punto O. Se produce un efecto de rotación, ¿no? Por ejemplo, el martillo funciona como una palanca, esto de acá, ¿ya? Que hace justamente girar al martillo, y este de acá hace que el clavo salga, ¿no? Entonces el torque sería el lugar de contacto justamente del martillo con relación a esa superficie, ¿ya? Y el giro en este caso sería a favor de las agujas de reloj, ¿no? O sea, el torque saldría con signo negativo en este caso. Veamos ahora sí, en el caso de una palanca, ¿no?, en un auto, dice, al encontrarse demasiado duro, por ejemplo, el contacto del perno, en este caso en la gata, es muy difícil extraerlo con una llave, por más grandiosa que sea la fuerza. Por tal motivo se le suele aumentar el brazo de la palanca con ayuda de una barra, ¿no? Por ejemplo, en las gatas, por ejemplo, mientras más extremo tenga la gata, donde se coloca, qué sé yo, una varilla de metal, mientras más largas sean, entonces, ¿no es cierto?, nos facilita justamente hacer ese torque, ¿no? Y ese torque produce más fuerza, y por lo tanto es más fácil, por ejemplo, sacarle los tornillos a una rueda, ¿no es cierto?, a una llanta de un auto, para que podamos cambiarla. ¿Ya? En este caso, ¿cómo es el torque? Miren, está, ¿no es cierto?, va hacia abajo, y acá está el punto de apoyo. Significa que este de acá está girando en contra de las agujas de un reloj, por lo tanto este torque va a tener signo positivo, porque está antihorario el movimiento. Teorema de Barrington nos dice lo siguiente: el momento de la resultante de las fuerzas concurrentes con respecto a su centro en su plano es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes con respecto al mismo centro, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos momentos de fuerza, ¿no?, con relación. Tengo una fuerza 2 y una fuerza 1. Quiero sus momentos de fuerza con relación a este punto O. Y veo que los dos están girando, ¿no es cierto?, en el mismo sentido, ¿ya? Entonces simplemente la resultante es la suma de esas fuerzas, ¿no? Perdón, la resultante de esas fuerzas, ¿no es cierto?, simplemente, si yo quiero calcular sus momentos de esas fuerzas, simplemente sería la suma de dichos momentos. Caso general, se demuestra que el teorema de Barrington también es válido para más de dos fuerzas que son coplanares. Entonces simplemente sumaríamos el momento de la fuerza resultante, sería la suma de los momentos de cada una de esas fuerzas. Par de fuerzas, o también llamada cupla. Se denomina así a un sistema de dos fuerzas que tienen el mismo módulo, o sea, la misma intensidad. Son rectas, ¿no? Y son rectas de acción paralela, pero están de sentidos opuestos, ¿ya? Por ejemplo, la manecilla de una puerta, ¿no? ¿Tú has visto las manecillas de esas que son tipo redondas? ¿No? Entonces con una parte de la mano, con los dedos, por ejemplo, giras para un lado, y con la otra parte de los dedos de la misma mano giras en sentido contrario, ¿no? Son la misma magnitud de fuerza, pero están en sentidos contrarios y son paralelas. Eso es un par de fuerzas, esto es una cupla. Momento de un par de fuerzas, ¿no? Vamos a ver su momento de esta par de fuerzas que está acá. Se creerá que la suma de los momentos de las dos fuerzas respecto a un punto dado es cero, ¿no? Porque las fuerzas son contrarias. Uno pensaría que es cero, y la respuesta no es así. Sin embargo, no lo va a ser. Aunque las fuerzas no producen la traslación del sólido, o sea que se mueve de un lado para otro, pero sí va a ser, ¿no es cierto?, que pueda girar, ¿ya? Entonces, eso permite el giro, por ejemplo, de esa estructura esférica, como sucede en las manecillas de una puerta que estábamos comentando. ¿Cuál sería el momento de esa fuerza? Simplemente la fuerza por la distancia, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en un sacacorchos. Mira, para introducir el sacacorchos hay que aplicar un par de fuerzas para hacerlo girar e introducirlo justamente dentro del corcho, ¿no? Esto es una cupla. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el volante de un auto cuando se maneja con las dos manos, ¿no? Para hacer girar el volante de un auto se aplica simplemente un par de fuerzas. Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio, la fuerza resultante y el momento resultante respecto a un mismo punto debe de ser cero, ¿ya? Entonces,
no solamente debo ver, ¿no es cierto?, el equilibrio de las fuerzas en los ejes X y Y, ¿no?, que sean cero, sino el momento de la fuerza, la sumatoria de esos momentos de fuerza debe ser igual a cero, y ahí el cuerpo puede estar en equilibrio. Caso contrario, puede de repente estar en los ejes X y Y, ¿no es cierto?, puede estar en las fuerzas cero, pero el momento de una fuerza puede ser diferente de cero. Por lo tanto el cuerpo no está en equilibrio, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta así. Solo así estaríamos asegurándonos que un cuerpo no tiene ni movimiento de traslación ni movimiento de rotación. Por lo tanto, ahí podemos afirmar que realmente el cuerpo está en equilibrio. Actividad 1. Vara autoequilibrada. ¿Ya? Vas a hacer lo siguiente. Para esto necesitas una regla de 30 centímetros. Tus dos manos. Y necesitas también, lógicamente, un borrador. ¿Qué vas a hacer? Coloca una regla de 30 centímetros sobre tus dos dedos índices, como se observa acá, ¿no? La regla de 30 centímetros y los dedos índices, ¿no es cierto?, a los extremos de esa regla de 30 centímetros. Lo están sujetando. Luego vas acercando los dedos los vas a ir acercando lentamente. ¿Ya? Pero lentamente, no lo hagas muy apurado. Y anota en qué marca de centímetros de la regla de ambos dedos se van a unir, ¿no? Por ejemplo, vas uniendo, ¿no es cierto?, estos dos dedos y vas a ver que en un punto de la regla se unen los dos, como se observa acá. Entonces vas a notar en qué centímetro de la regla se unieron esos dos dedos. Ahora vas a repetir el mismo procedimiento, pero coloca un borrador pequeño a la altura de los 5 centímetros. Acá, en los 5 centímetros de la regla, ahí vas a poner un borrador y vas a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Y vas a ver ahora sí dónde se unieron los dos dedos, ¿no?, cuando estuvieron de extremo a extremo, ¿no?, y se chocaron en la regla, en qué parte de la regla, a qué altura de los centímetros que esta marca. Vas a hacer otro tercer procedimiento, pero ahora el borrador lo vas a poner en los 10 centímetros de la regla, ¿no? Y vas a notar nuevamente cuando intentes unir ambos dedos, ¿no es cierto?, vas a ver a qué altura se unió y en qué centímetro está marcando de la regla. Realiza un informe de indagación de esta experiencia. Actividad, ejercicios. Te proponemos 4 ejercicios sobre lo que es el equilibrio de los cuerpos. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.